Buenas tardes, ¿cómo están? Agradezco que llenen la encuesta, esta no es la encuesta, el formulario de asistencia que está en el chat, por favor. Bueno, me confirman si ven la presentación, por favor. Ok, buenas tardes, bienvenidos a la sesión 12 del taller virtual. Hoy vamos a ver, bueno, la vez anterior, que eso fue hace 8 días. Hace 8 días vimos lo que eran el canon, pero en hombres. Ahorita vamos a ver las mujeres y las diferencias. Como para, no es tan diferente, pero hay ciertas cosas que es importante como tener en cuenta. Entonces, lo mismo que con los hombres, entonces, 8 cabezas, que es un canon también europeo, entonces, es lo mismo. Las 8 cabezas normalmente, por ejemplo, en mujeres, en hombres dije que era más o menos por ahí un 1,85, quizás un poco más, o sea, son hombres muy altos, que es como el canon ideal. En mujeres son mujeres de por ahí, ¿qué? Un 1,75 más o menos. O sea, son mujeres para nuestro contexto muy altas. Pero pues sirve, y lo mismo que dije con el otro, reitero, pues para estudiar. Pero ya hablando de nuestro contexto, estaremos hablando de mujeres de unas 7, quizás hasta 6,5, porque pues aquí las mujeres suelen ser bajas. O por ejemplo, cada una piense cuánto mide. Por ejemplo, yo mido que 1,60. Yo en este canon yo iría como, no sé, por acá más o menos. Pero pues eso depende mucho como del contexto. Pero bueno, este canon, lo que digo es bastante similar en cuanto a medidas. Entonces lo mismo. De la 1 a la 4 va la entrepierna, igual que el otro. De aquí para abajo en medidas es casi igual. Cambias un poco el anchor y un poco ciertas medidas entonces. La primera cabeza, pues la cabeza, normal. Segunda, Eh, y es lo que decía, en el del hombre, no sé si recuerdan que lo mencioné, los pezones quedaban justamente en la segunda cabeza. Aquí quedan un poco bajos, que es justamente por la caída de los senos. Entonces es algo a tener en cuenta. Porque, por ejemplo, si yo lo hiciera en la misma línea que sería la de los hombres, quedaría como literalmente con los senos casi que en el cuello. Entonces es algo que nos sirve para proporcionar y que queden las cosas como anatómicamente más correctas. Pero en este caso tiene el ombligo un poquito más bajo también. De las piernas sí es prácticamente igual. Lo que es quinta y sexta, rodillas, séptima y octava, pies. Eso sí es prácticamente igual. Y el anchor, entonces el anchor lo mismo. ¿Qué nos decía el del hombre? Lo mismo. El anchor del hombre eran 2 cabezas de civismo. Y por ejemplo, y aquí es donde entran las diferencias, los hombros en ese sobresalían muchísimo.
Aunque eso depende también del, pues ahí sí, del tamaño del sujeto, pero pues claramente las mujeres solemos tener los hombros más delgados. Entonces, por ejemplo, los hombros de las mujeres suelen igual estar dentro del ancho. Entonces, si el canon nos dice, el canon nos plantea una cuadrícula, básicamente, de 8 por 2, de 8 por 2. Eso es básicamente, tanto para hombres como para mujeres, este es el planteamiento, esta cuadrícula. De los hombros, los hombros de los hombres sobresalían un poquito, o tienden en general a ser claramente más anchos, igual depende. Si son hombres como más delgados, igual de pronto rozan un poco aquí la cuadrícula, pero tienden a ser más anchos. Las mujeres, por ejemplo, en el caso de esta en particular, tienen una estructura como acuerpada. Entonces, el máximo de pronto de una mujer en este caso sería dentro de la propia cuadrícula. Y si ya es una mujer más flaquita, como mucho más delgadita, pues ya de pronto sería dentro. Pero ahí sí toca ver la contextura. Pero lo mismo, tiende a ser más delgado. El cuello, los trapecios, pues tienden a ser más. Esto también cuando vimos las partes, los músculos, los trapecios, pues suelen ser más como metidos. Entonces, si los hombres tienen los trapecios salidos un poquito, pongamos así. Las mujeres los tienen más finos. Inclusive, o sea, primero más chiquitos y segundo como hacia adentro. Y el cuello, y eso hace también que el cuello sea un poquito más estilizado y un poquito más delgado. Lo mismo de acá, la cintura. También si se fijan, la cintura es un poquito más arriba. Esto también depende, pero ¿por qué? Porque en general la caja torácica y todo el área de las costillas es un poquito más chiquita. Entonces eso hace que la cintura es la terminación de las costillas. Entonces, anatómicamente, aquí acaba nuestra costilla y aquí se mete la cintura. Si yo tengo la costilla, hombre o mujer, si yo tengo la costilla más abajo, o no voy a tener cintura o va a ser como mucho menos pronunciada. O si ya las tengo mucho más arriba, quizás tenga el torso un poco más largo y me tenga más espacio para tener cintura, aunque eso depende también. Pero asimismo, como la caja torácica en sí, todo lo que es el costillar es más chiquito, la hendidura de la cintura es un poquito más arriba. Pero pues también son casos de casos. Pero es como el general de las cosas. Las caderas, ahí es donde también entra eso, tienden a ser un poco más anchas. O igual ahí es donde también entra la proporción. Entonces, si fuera una mujer, por ejemplo, mucho más caderona, capaz sí puede alinearse con la cuadrícula. Entonces, si tenemos, bueno, sería esta misma cuadrícula. Podría llegar a rozar acá o inclusive a rebasar. Ya podemos hablar de mujeres con muchas caderas, pero ahí sí hay que entrar a ver cada caso. También. Las piernas, pues también suelen ser como menos marcadas. Eso pues también son dependes, un poco más como torneadas. Y lo mismo que con las caras también. En el cuerpo también suelen generar un poquito más de curvas. Y por curvas no me refiero a la estructura general, lo que conocemos como curvas femeninas. No, me refiero más en las formas, en la línea como tal. Entonces, por ejemplo, una pierna de un hombre puede tener como los rasgos como más toscos. Entonces, supongamos que si tuviera yo la pierna de un hombre, la haría como con las formas más marcadas. En las mujeres suele ser como mucho más sutil, las curvas son muchísimo más suaves. O sea ancha, delgada, no importa. No me refiero como a las curvas en general del cuerpo, sino como en general en el modo en el que las dibujamos y en el que funciona todas las formas. Lo mismo que en la cara. También cuando hablé de las diferencias entre la cara de hombres y de mujeres, la diferencia más que en sí fueran los rasgos o los tamaños, era cómo presentamos la línea. Como en hombres hacemos líneas como mucho más rectas, como mucho más agresivas. Y en las mujeres, con solo hacerle como las líneas mucho más delicadas, ya se daba la percepción de que era una mujer. Es similar en este caso también. Bueno, aquí tenemos el perfil, que es también lo mismo. Eh, Aquí tenemos la curva de la espina dorsal al final, que acaba más o menos por acá. Por ejemplo, aquí también tendríamos una curva de pronto más que iría como el glúteo.
igual, pues hay hombres que también son muy como curvados, pero no es tan común. Entonces, las mujeres, pues, uno aquí es un poco más metido y como que tiene esta curva más pronunciada. Bueno, y aquí ya entran los senos, que normalmente sobresale la clavícula y bajan los senos. Y lo mismo, el pezón se va alineado un poquito más abajo. Está el abdomen, que aquí también entra si queremos hacer, sí, bueno, esta chica por ejemplo tiene el abdomen muy plano, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacerlo más o menos, esto también ya son dependes. Las manos sí también van más o menos en el mismo lugar. Hombros a la altura de la cintura. Terminamos la cuarta cabeza y ahí van las manos. Esa sí, esa medida sí es exactamente igual. Y ya de perfil creo que no hay tantos cambios en este aspecto. Bueno, aquí tenemos un poco otra vez lo que son las edades. Aunque en los niños no, digamos, a medida que crecemos y vamos generando como rasgos más de hombre, de mujer, es que van cambiando también estas medidas. Por ejemplo, un niño, si tú pones un niño de un año y una niña de un año, se ven muy parecidos, o sea, proporcionalmente y todos son muy, muy similares. Es por ahí después de, no sé, los 8, 9, depende del desarrollo, que ya uno comienza a adoptar ciertos rasgos y el otro otros rasgos. Entonces, en ese sentido, las medidas no cambian tanto a las de los hombres. Por ejemplo, aquí, si se fijan, comenzaría a cambiar más o menos entre esta y esta. Estas medidas sí son casi iguales. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, una bebé de un año. Lo mismo. Una figura más redondeada. En este caso, 4 cabezas. O sea, la mitad de la cabeza es que de la figura adulta. Tenemos rasgos como más gorditos, tenemos muy poco como marcado. No hay como mucha diferencia. Y lo que me refería antes también, que pues los niños tienden a ser más cabezones, proporcionalmente hablando, y ya luego el cuerpo, o sea, la cabeza claramente también crece, pero en general crece menos de lo que crece todo el cuerpo. Entonces yo acabo con 8 cabezas de Canon, o bueno, o 7, o las que sean. Eh, Aun cuando yo nací era técnicamente cabezón y solo eran 4 cabezas. Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo. Por ejemplo, aquí en el de los 3 años la niña es un poquito gordita, pero eso ya son como rasgos de rasgos. Lo mismo aquí, por ejemplo, en los 10 años, en este caso, ya comienza a presentar curvas. El, los senos se comienzan a pronunciar. Si recuerdan que en el anterior, por ejemplo, el niño de 10, 12 años, no me acuerdo cómo era, creo que era de 12, era justamente muy flaquito. Era como con los hombros metidos, como tendía a ser más flaquito en este caso. Aquí ya comienza a presentar ciertas curvas y ya a medida que pues es adulta, no sé, 12, pues ya se van como generando sus rasgos. Y es también una cosa a tener en cuenta, pues si dibujamos gente de distintas edades o tenemos algún personaje que queramos hacer, decir, no, es que quiero hacer una escena, un flashback de cuando él estaba en el colegio o cosas por el estilo. Porque de niños aquí no cambia mucho, de hecho. Son muy, muy similares. Entonces, en este caso lo mismo, estructurar. Por ejemplo, ella está como en un 3/4. Entonces, como ya vimos más o menos cómo hacer el 3/4, es solo, bueno, en este caso está sentada, entonces es como inclinar el torso. Entonces, ¿qué pasa también con este tipo de poses, donde tenemos personajes sentados? Es como si fuera una bisagra. Entonces es como dividir el cuerpo. Entonces tenemos un lado, aquí es la cabeza, y aquí las piernas. 2 y 3 puntos. Entonces esta sería la rodilla y los pies. Entonces hay que pensarnos el personaje como si tuviera 3 bisagras. Entonces, yo puedo tener las piernas totalmente estáticas y mover completamente de aquí para arriba. O viceversa, puedo estar sentada y solo mover, no sé, de la rodilla para abajo. Entonces, es pensarse un poco, ahí sí como seccionar un poco el cuerpo, es decir, aquí manejo una parte y aquí manejo otras, bueno, otras dos. Aunque estas dos no varían tanto, solo la posición. De pronto el torso sí puede variar. ¿Por qué? Porque ese yo lo puedo rotar. Yo puedo estar aquí sentada con mis piernas en una misma posición, girarme acá, girarme allá, moverme hacia muchísimos ángulos. La pierna solo rota
así, entonces, sí es un ancla, pero es menos variable. Entonces, lo mismo, tenemos una cabeza. Por ejemplo, en este caso nos toca pensarnos justamente el canon, que hay que como que aprenderlo, más o menos interiorizarlo. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, por ejemplo, en esta posición a mí no me está diciendo mucho. Entonces me toca como pensarme justamente el canon. ¿Qué nos dice? Que la segunda cabeza va sobre los senos, aquí. Entonces, acá la tacho. 2, 3, más o menos por acá. 4, 5, 6, 7. Luego esta chica tendría como 7 y media. ¿Será que un 1,75? Y si se fijan, en la figura en general se ve bajita, se ve pequeñita. Entonces, justamente no es tan alta, tendrá, ¿cuánto? Por ahí un 1,60 y algo. Por ejemplo, esto sería una chica bajita, por decir algo. Y uno lo ve no solo midiendo en cabeza, sino en la percepción. Porque si yo le puse, por ejemplo, si yo digo, no, le quiero hacer una cabeza más, ya se percibe como más alta. Bueno, y en este caso lo mismo, tiene los brazos delgaditos. Bueno, los brazos también es otra bisagra que hay que pensarnos, pero un poco por aparte. Porque hay como cosas del cuerpo que es inevitable que se mueva todo. Por ejemplo, si yo muevo la cadera, todo mi cuerpo se inclina, no sin excepción. O si yo muevo los hombros, prácticamente todo mi torso se inclina. Pero los brazos sí pueden ser completamente independientes. Yo puedo estar completamente rígida y mover mi brazo. Entonces, es un poco tratar de literalmente como articular el cuerpo y seccionarlo. Sirve mucho para dibujar. También si yo quiero de pronto cambiar una pose. Entonces yo digo, no, tengo esta referencia que me gusta mucho, pero en lo que yo quiero hacer, ella tiene el brazo agarrando está tomando un café. Entonces, me gusta mucho esta referencia, me sirve, pero no sé cómo hacer el brazo, porque busqué, no sé, busqué chica tomando un café y no encontré ninguna. Entonces, de pronto tú buscas las referencias por aparte y ya buscas una más o menos de cómo es el brazo. Entonces, yo hago todo, por ejemplo, la estructura total, listo, con un referente 1 y ya con el 2 me pienso en cómo hacer este brazo. Entonces, el brazo aquí agarrando un objeto, o moviéndose aquí. O por ejemplo, las piernas también, también depende, también como que limitan mucho cómo se mueve el cuerpo. Porque a menos, a menos que uno esté, no sea acostado o algo así. Las piernas de por sí, en sí mismos sí son independientes. De pronto del torso. De las piernas, yo puedo mover mis piernas y no mover mi torso, para nada. Eso claramente se puede. Pero ¿qué voy? Que uno normalmente está de pie o está recargado en las piernas. Es muy difícil que no. O si yo estoy sentado sobre mis piernas. Entonces, si yo me quiero mover o agachar o lo que sea, me voy a mover toda. A menos de que sea alguna pose, mejor dicho, donde yo estoy acostada con las piernas hacia arriba o estoy, no sé, donde mis piernas no sostienen mi cuerpo, sí las puedo tratar como un objeto independiente. Pero pues no es lo normal, también lo común es que uno haga gente caminando, uno esté pues claramente recargado sobre los pies. Entonces, si yo giro, si yo muevo, si yo bailo, si yo brinco, todo se va a mover. En cambio, los brazos yo sí puedo, yo puedo hasta coger un objeto aquí y lanzarlo. Y no necesito mover literalmente de aquí para abajo. Solo puedo hacer esto. Entonces, eso funciona mucho para pensar, uno, poder modificar poses, porque a mí me pasaba mucho que encontrar el referente. Entonces decía, este referente me encanta. Pero no sé, la mano no me gusta, el brazo no lo quiero así. Entonces me tocaba como tratar de armar como una especie de Frankenstein y un montón de cosas. Entonces, es a veces también pensarse eso. También si yo le estoy, también eso aplica mucho, o sea, para ya el dibujo en movimiento o poses mucho más dinámicas. Entonces, yo hago una chica que está bailando y no se mueve la cadera. Yo tengo, cuando ella no se lanza la cadera, toda ella se mueve o hace, no sé, o gira el torso, todo, o sea, así no se mueven sí las piernas, todo se gira. Entonces, es un poco a tener en cuenta. O también, o sea, si ustedes practican de pronto algún deporte o bailan o algo, si se fijan, eso pasa mucho. Hay cosas que yo no, que es inevitable que muevan otras, porque eso es lo que hace que muchos dibujos sean rígidos, que sean como que tú dibujas muy bien, entonces tú lo dejas así y giras y dices, no, es que el personaje dio algo hacia atrás, entonces gira el torso, pero se ve sumamente rígido, como que solo le giras los hombros
que es diferente a que se hiciera esto, donde gira y hay todo un gesto. Aunque eso ya es una cuestión como de darle cierto movimiento y cierta intención. Pero pues eso puede hacer la gran diferencia entre un dibujo como bien hecho y que haga que tú percibas lo que quieres que el espectador perciba, o un dibujo como muy rígido, o que quizás esté técnicamente bien hecho, puede que esté la anatomía correcta, pero es muy soso, es muy aburrido, no transmite nada, como que es muy tieso y ya gestualmente en el cuerpo es muy tieso. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y hay varios, pero principalmente los dos ejes, que son, de hecho, bueno, he leído mucho que la gente es como los hombros y la cadera. Son como de, que son ejes principales para todo el cuerpo. A donde los muevas, el cuerpo se irá para allá. Y hay otros que son independientes, que pueden ser los brazos o, por ejemplo, los pies. O sea, si no tengo los pies en el piso, claro. Si los tengo, no sé, volando, por ejemplo, la chica de acá. Entonces ella podría mover el pie para arriba, para abajo, para un lado, no importa. Y seguir en la pose perfecta. Las manos también son independientes. La cabeza depende, pero normalmente cuando uno gira la cabeza, uno suele girar el tronco. Pero si yo quiero, yo también puedo mover la cabeza y no mover el resto. Pero también es lo que digo, se verá rígido si yo quiero voltear y solo hago esto. Normalmente uno voltea todo el gesto. Entonces lo mismo. Tenemos una, ¿qué tanto sería? Dos, tres, cuatro, cinco, siete. Pero esta chica tiene más o menos 7 cabezas. Pero por percepción creo que es un poco más alta. Aunque eso también depende. Porque pasa mucho, y fue lo que también dije la clase anterior. Si yo tengo sujetos como independientes, porque bueno, esto es un poco más, de pronto un poco social también. Que si hay alguien que es muy delgado, yo lo percibo como alto, o más alto de lo que puede ser. Y viceversa, si es alguien que de pronto una chica muy alta, no sé, una chica de unos 75, pero es acuerpada o es un poco gorda, yo la puedo percibir como alguien que es bajita. O quizás no extremadamente bajita, pero sí más de lo que en realidad es. Pero eso es una cuestión, ¿por qué? Porque, o sea, pasa mucho, de hecho. Es como si yo tuviera, no sé, un rectángulo así y otro más grande, pero más ancho. Así nomás, pues claro, este es más grande. Yo lo percibo porque tengo un referente, tengo con qué. Y mi mente automáticamente mide esto y con esto. Pero si yo cojo este cuadro por aparte, omito este y este lo veo por aparte, mi mente me dice esto es más alto. Pero pues no es así. Entonces, ¿qué pasa? Pasa mucho y eso de hecho lo dije también la anterior vez. Entonces, por ejemplo, pues no se lo he visto ahorita. Y me hace pensar mucho como en la percepción que tenemos. Entonces pasa en redes, ¿no? Entonces hay una chica que hace TikToks, no sé. Y es así flaquita y hace videos, y uno la percibe como que es alta o de pronto no extremadamente alta, pero sí, no sé, uy, se ve, no sé, de 1,65. Y hay gente que de pronto dice, no, yo la conocí en persona y es chiquitita. Y ella dice, sí, yo mido 1,55. Pero tú la ves como de manera independiente a otros sujetos y se ve larga, pues porque tiene extremidades largas para su proporción y es delgada. O de pronto un día saca un video con otras personas y resulta que a todo el mundo le da el hombro y ahí la gente comienza a preguntar, oye, ¿cuánto mides? Y ella dice 1,50, 1,55. Pero tú siempre que la veías sola y no eras consciente como de tener otros sujetos con los cuales medirla, decías, ella es alta o de pronto más alta, o de pronto nunca pensé que fuera tan chiquita, nunca me dio esa percepción. Y viceversa. Entonces, la otra vez, no me acuerdo el nombre, bueno, era una chica, medía creo que un 80 y era justamente era un poquito gordita. Listo, ya hacía videos, Un día sacó un video como con otros dos chicos y ella de hecho era más alta que ellos y de repente la gente preguntaba cuánto mides y ella yo mido un 80 y era justo eso, cuando ella los hacía por sí sola, por lo que era pues más ancha, daba la percepción de que era más baja, cuando en realidad es una mujer altísima técnicamente. Pero es jugar un poco con la percepción y también por cómo percibimos las cosas. O también pasa mucho, de hecho, con famosos, que es como uno, el cine, pues trata, entonces supongamos que la protagonista es muy bajita de X película. Entonces el cine trata como de, pues para que no pierda protagonismo, de pronto en algunas escenas si las pone un poco más alta o trata de jugar un poco con nuestra percepción. Y ya cuando la ves en alfombras rojas o con sus coestrellas, la chica es súper, súper chiquita.
Entonces, es un poco tanto, uno, pensarnos cómo juegan con nuestra percepción, o dos, cómo nosotros podemos hacerlo. Si yo hago una ilustración y quiero dar a entender esto, aquello, me sirve mucho saber cómo jugar con ese tipo de cosas, porque todo el tiempo el cine, la televisión, las redes, de algún modo juega con eso con nosotros, así no sea intencionalmente, pero es como una cuestión de percepción. Y así mismo, si yo un día digo, no, yo quiero hacer una ilustración y quiero que esto se vea así, así, puedo hacer lo mismo. Entonces, es un poco pensarnos eso de las cosas que consumimos. Ni siquiera en un sentido de crítica, sino más solo como analizar un poco este tipo de cosas. Bueno, en lo personal me gusta y me ha ayudado a pensarme cómo puedo hacer yo un cuerpo de tal manera y de tal otra. O que ciertos cuerpos, como que si yo hago una composición con varios, cómo puedo jugar un poco con las alturas, con las proporciones. Entonces, por ejemplo, este caso. Entonces tenemos una, que sería acá dos. Por ejemplo, si se fijan, aquí es donde hay muchas cosas que cambian. La segunda iría más o menos acá. Los senos terminan muy, muy abajo. ¿Por qué? Porque en este caso es una chica que tiene harto. Entonces, tiene una caída más grande que lo que nos diría el canon de 8 cabezas. Entonces, es lo que hay que tener muy en cuenta referente. Esto sería aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7,5, más o menos. Entonces, lo mismo. Por ejemplo, en este caso, que la chica tiene muchos senos, caen. ¿Por qué? Porque entre yo más haga, les tengo que dar más espacio. Porque yo digo, no, yo quiero hacer una ilustración de una chica que tiene mucho pecho, que está bien, no pasa nada. Si yo los, si yo los hago muy grandes, si se los hago muy arriba, literal va a parecer que tiene acá, o sea, se va a ver como que los tiene saliendo del cuello. Entonces, entre yo más grandes los haga, tengo que hacer también, tengo que pensarme, si son más grandes, más pesan, eso es más gravedad, eso hace más caída. Por ejemplo, aquí el canon baja un poco más todavía, entonces es una modificación. Es lo mismo la cabeza corta más o menos acá, como es una chica gordita y ancha, si se fijan los hombros, sobresalen un poquito, en este caso en particular. Y las caderas, de hecho, todavía más. Bueno, esta porque está apoyada, por este caso está apoyada en esta pierna. Si yo me apoyo en esta pierna va a sobresalir y la otra va a quedar como más metida. Pero igual tiene las caderas bastante anchas. Entonces, el canon me decía que las caderas quedaban aquí adentro, pero en este caso en particular van más anchas. Y bueno, esto sí cumple más o menos, pero aquí no hay tanto lío. Aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero aquí como 7,5. Bueno, en este caso tiene un tacón que le da esa media cabeza de más, pero eso es porque tiene tacones únicamente. O sea, técnicamente son 8 con los tacones, pero eso ya es la cuestión del calzado, ¿no? Lo mismo. eh, Tiene los brazos extendidos. Aquí iría más o menos los senos. Pero en este caso es una chica delgada, entonces ya no, como que no hay que hacerle muchas modificaciones. Pero no tiene mucho, o sea, es una chica bastante delgadita, sin muchas curvas, entonces es solo como las más mínimas. Aquí las piernas como un poquito delgaditas. Por ejemplo, esta chica creo que es asiática. Y es un poco lo que hablaba también de los rasgos. También es tener en cuenta de pronto la etnia o el grupo del personaje o que estamos desarrollando. Pero en este caso, una chica asiática. Las asiáticas suelen ser más delgadas, no suelen tener muchas curvas. Entonces, por ejemplo, esta chica lo cumple. Aunque eso aplica más como para la creación de personajes. Si yo tengo un personaje que digo, no, es que ya es de hija de coreanos y vive en Colombia. Entonces tengo que pensarme cómo son más o menos las chicas coreanas. Eh, Igual hay excepciones, pero creo que si quiero dar la percepción de que esa chica, por ejemplo, es coreana, pues la haría de pronto un poquito más flaca, sin tantas curvas, como somos de pronto más en este lado del mundo. Entonces, es justamente eso, qué percepción quiero dar y cuál es el contexto. Si es un contexto de un personaje nuevo, o si es mi propio contexto en Colombia, en Boyacá, en Tunja, etcétera. Hay que, también hay que investigar a veces, también pasa mucho. Toca de pronto decir, no, es que a mí me encargaron un personaje
de la India con ropa tradicional o a veces también cuando uno trabaja pronto en ilustraciones para libros o cosas de historia, entonces te dice, no sé, Boyacá en la independencia, ¿qué hizo durante la independencia de Colombia? Entonces te toca buscar en 1800, no sé qué ropa usaban, más o menos qué se ponían, si usaban la barba así, si usaban tal cosa acá. Entonces es justamente también de pronto entrar a estudiar si es un contexto diferente al nuestro o si es el nuestro, qué es lo que vamos a colocar. Es por eso que digo, el canon de ocho cabezas sirve para estudiarlo, pero en mi contexto y en el nuestro, y en general aquí en Colombia, que una mujer mide ocho cabezas o un hombre bajo estas alturas es bastante absurdo. Aunque si hay gente así, no es muy común. Aquí lo mismo, tenemos una, dos, tres, cuatro. Bueno, aquí me toca medir como a ojo un poquito. Cinco, seis. Pero esta chica creo que sí mide las ocho más o menos. Un poco las piernas no me. También, pero también por lo mismo que no las tiene como estiradas, no es tan necesario. Entonces lo mismo, pero en este caso la chica tiene también altos senos, entonces cae muchísimo más. Y en general es muy alargada del cuello, entonces tiene rasgos sumamente largos. Y es ancha de hombros, aunque sea delgada. Entonces eso hace que aquí sí quede como en la cajita de 8 por 2. Y aquí es donde tenemos por ejemplo, casos como un poco más extremos. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como 8 y media, porque con los tacones como 9 cabezas, pero más o menos como 8 y media. Y estos son los casos extremos, ¿por qué? De hecho, busqué esta imagen en particular, porque dije porque busqué literalmente como modelos de pasarela. ¿Por qué? Aquí es donde entra un poco la diferencia, que a nuestro contexto no aplica, pero sirve mucho estudiarlo. Entonces, lo mismo. Esta chica mide 8,5 cabezas. Tirando a 9, pues por lo que tiene tacones. ¿Eso qué significa? Que esta mujer me dirá un 80 y pico, un 80 y póngale. ¿El asunto cuál es? Aquí es donde, por ejemplo, los cánones cambian muchísimo. Entonces, la segunda medida en el canon nos decía que debía terminar como por acá, pero no es mucho más alta. Y literalmente, entonces sus piernas terminan midiendo más o menos un, dos, tres, cuatro. Sus piernas son más de la mitad de su cuerpo. Y son los casos que les dije en la vez anterior. En el canon de ocho cabezas nos dice que las piernas son la mitad del cuerpo. Y entre tú eres más alto de lo que suele ser más largo una de las piernas. Pero esta chica, pues es una modelo muy alta. Literal es más piernas que persona prácticamente. Y obvio, o sea, tiene una figura muy estilizada y es justamente el punto por el cual es modelo. Sin embargo, nos sirve mucho para pensarnos eh, un poco los cánones, porque su cabeza es chiquita, sin embargo, ella es muy alta y tiene justamente las extremidades sumamente largas, todas son muy largas, si fijan los brazos, son unos brazos larguísimos. Si, si cualquiera de nosotras pusiéramos el brazo, le sobra todo esto. Son cosas a tener en cuenta. Entonces, si yo quiero un personaje que bueno, es que esta chica es altísima, hay que tener muy en cuenta que las extremidades tienden a ser muy largas. No es que la chica en sí como que crezca mucho en tamaño. Con los hombres también aplica, pero sí suelen ser como, bueno, eso ya lo vimos la vez anterior. Pero con las chicas suelen, o sea, si yo soy muy alta, la figura suele ser mucho más estilizada. Y justamente solemos tener las piernas más largas. Aunque yo tenga el canon de 6 cabezas o de 8, las piernas suelen ser más largas. Pero entre más alta eres, como que más alargada tiendes a ser las piernas. Y el torso también tiende a ser un poco chiquito. Entonces, si antes yo tenía un torso que comenzaba, no sé, estos son los de nosotros, comenzaba aquí y no sé, terminaba acá, ahora son torsos más chiquitos. ¿Por qué? Entre yo más corto tengo el torso, más espacio me da el cuerpo para que yo tenga más piernas. Y bueno, en este caso, hablando de modelos de pasarela, existe ese ideal de como esta, de ser tan estilizado. Entonces, en nuestro contexto, esto es un poco absurdo, claramente hay mujeres así en Colombia, los hay en todo el mundo, pero no es, pero sería como casos muy, muy específicos.
pero nos sirve mucho para estudiarlo y entenderlo. Aquí lo mismo, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hasta diría como 8,5 con tacones. Por ejemplo, esta mujer, ¿quién es? Nicole Kidman, una actriz muy conocida. Ella mide 1,80 metros, es muy alta. Eso como queda claro. Y ella sí cumple las 8 cabezas exactas. Entonces, es esto lo que hoy que es muy, en nuestro contexto no aplica mucho, pero sirve mucho para estudiar eso. Y a ella le hacen, por ejemplo, el caso contrario. Si ella tiene, o sea, y de hecho si lo buscan pasa mucho. Entonces, si ella tiene una coestrella que es un hombre que de pronto es igual de alto que ella o es un poco más bajo, el cine juega con la percepción para que ella de pronto se vea un poquito más pareja junto a él o de pronto un poquito más chiquita. Entonces pasa lo contrario. Entonces la gente de pronto la conozca en persona o busca en Google, altura Nicole Kidman. Y resulta que mide 1,80, pero uno pensaba que sí es alta porque claramente se ve como una mujer muy alta, pero no tanto. Porque el cine te juega un poco justamente con esa perspectiva o con las alturas de todos los que están al pie para decirte esta mujer mide tanto o no mide tanto. Pero pues reitero, es lo mismo, es una cuestión como de percepción. Y aquí tenemos otra chica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos también, ella es Zendaya, sí, Zendaya. Eh, es muy de moda, supongo que la habrán escuchado o la habrán visto. Ella mide, si mal no estoy, 1,78. Lo mismo, es muy alta, con una figura muy estilizada. Bueno, usé esta foto en particular porque tenía tenis, porque en la mayoría que encontré tenía muchos tacones y eso literalmente casi que le suma media cabeza o hasta más. Entonces, justamente es por eso que a veces dicen que usar tacones como que te estiliza y te hace más alargada. Uno, porque claramente te suma altura, pero en sí, en la percepción te hace ver las piernas un poco más largas. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, es lo mismo que este caso. Es una figura de una mujer muy alta, muy estilizada, aunque en nuestro contexto es muy raro, no es tan común. Y quizá que dos actrices que son el caso contrario. Entonces, tenemos a Scarlett Johansson. Normal, todo la hemos visto. Mm, en su papel de Viuda Negra, en Avengers. Normal. Bueno, eso no es tan relevante. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos por acá, porque también usa tacones. Entonces, esta mujer mide 1,60 metros, que eso es bastante bajo, también en el contexto en el que ella se mueve, que es Hollywood. Pero ¿qué pasa? Ella mide 7 cabezas. Que las 7 cabezas no, no corresponden tanto al 1,60, pero como ella de por sí tiene una cabeza chiquita y sus proporciones son más chiquitas, igual le da para que sea 7 cabezas. Pero en medidas, esa mujer no mide más de 1,60, entonces es muy, muy baja. Y también pasa mucho que en el cine le dan tomas o cosas que haga que ella se vea como mucho más imponente o mucho más grande, hablando en tamaño de lo que relativamente es. Cuando se ve en premiere, en alfombras rojas, la ves con sus coestrellas y a nadie le pasa el hombro porque es súper chiquita. Y es justamente como juega un poco la percepción. Y también pues es como acuerpada, tiene una espalda ancha, caderas. Pero aquí tenemos otro caso que es Natalie Portman. Ella también mide 1,60. Igual esas medidas son las que pone Google, capaz y no sean tan exactas, pero sí va más o menos por ahí. Entonces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, sí, 1, 7, 7,5. En este caso son 7,5 cabezas. Que eso sería muy alta. Pero ¿qué pasa? Que ella en general es muy chiquita, su cabeza es muy chiquita. Entonces, si mi medida, si con lo que yo mido es más chiquito, pues mi medida va a ser mayor. Pero es más con qué vara se mide, en este caso la cabeza. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos suponer que ella tiene la cabeza un poco más chiquita que ella, porque a ella le da 7 y ella le da 7,5, aunque ambas midan exactamente lo mismo. Y en este caso, ella es más delgada, entonces también la estiliza un poco más. Y esta, de hecho, este es un fragmento, creo, de la película
el cisne negro, no sé si la conozcan, donde ella adelgazó muchísimo para, porque es una bailarina de ballet, entonces adelgazó muchísimo, entonces eso también hace. Entonces, si tenemos al primer caso donde ella es más acuerpada, eso la hace ver un poquito más chiquita de lo que la veríamos a ella siendo mucho más flaca. Solo, o sea, teniendo a ambas con la misma altura por aparte, aunque ambas puedan medir lo mismo. Entonces es justamente esta percepción. Pero en nuestro contexto nosotras no nos veríamos tan altas. ¿Por qué? Porque aquí las mujeres suelen ser un poco, siento que no suelen ser tan flacas o suelen tener como ciertas curvas mínimas, igual depende, aunque no seamos tan altas. Entonces, si yo soy baja y más encima soy muy acuerpada o hasta soy gorda o ya tengo como demasiado tamaño, me voy a ver todavía más chiquita y viceversa. Pero eso es más como algo como de la pura percepción. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Estos cambios es más que todo, más que aprender, reitero, más que aprenderlos a rajatabla, es como saber mirar. Es más aprenderlos y como interiorizarlos y saber mirar. ¿Por qué? Porque es importante aprender esto, ni siquiera por si hacemos esto o aquello, sino, ¿qué pasa? Así supongamos que no dibujan, o sea, bueno, esto claramente aplica y sirve mucho si yo uso, no sé, modelos en vivo, o dibujo desnudos o eso. Pero así yo no haga eso, supongamos que yo dibujo retratos o hago pintura al óleo. Si yo tengo más o menos claras las proporciones, primero me va a ser más fácil. Entonces, supongamos que yo pinto retratos al óleo, hago pinturas al óleo. Si yo antes me demoraba 4 horas haciendo el boceto, porque pues claro, si el boceto me queda mal, la pintura me va a quedar mal, me va a quedar mal. Entonces yo me demoro 4 horas haciendo el boceto. Si yo tengo más clara la anatomía, más clara las proporciones, quizás ahora me demore 2. Y bueno, y las personas que hacemos esto y nos pagan por ello, eso pues es un ahorro literalmente de dinero, porque son 2 horas menos de mi trabajo que me estoy gastando. Entonces, muchas veces aprender justamente anatomía sirve. Ni siquiera más, así yo no dibuje anatomía, yo no haga desnudos, yo no me siente en un taller con modelos en vivo a hacer cada gesto. Uno, aprender a dibujar en general te ayuda para dibujar lo que sea, lo que tú quieras. Y dos, si tú de por sí haces, así no sean desnudos, o sea, gente, tú te gusta sentarte en la calle y dibujar. Con saber ciertas medidas o tener en cuenta ciertas cosas, nomás de proporción, te van a salir más fácil. O también, o sea, ¿a quién no le ha pasado? A mí me pasó muchas veces que yo hago un dibujo, entonces lo hago el boceto. Y hago cada detalle, lo hago, le difumino, me demoro horas y horas, le hago cada detalle. Ya cuando lo termino, resulta que no, digo, no, me quedó chueco, me quedó torcido, me quedó muy largo. Y básicamente arruiné ya todo el tiempo que hice, 4 horas de mi vida las acabo de tirar a la basura porque volteo y miro y aunque esté técnicamente bien hecho los detalles y todo, está proporcionalmente mal hecho. Varias veces me ha pasado y me ha tocado repetir cosas por eso, muchas veces, hace mucho tiempo. Em, Sin embargo, también es aprender a corregir rápido los errores. Entonces, yo tengo el boceto. Supongamos que yo hice un boceto de un cuerpo, y ya digo, listo, ya está terminado. Entonces, también me ayuda a poder detectar errores más rápido. O inclusive, o sea, esto va a sonar de pronto muy mamón, pero hasta en obras ajenas. Tú puedes ver una obra ajena y decir, eso está, eso te quedó mal. Ay, eso está muy largo, eso está muy corto, eso está chueco. O con las mías mismas. Si yo tengo solo el boceto y todavía no le he hecho detalles, todavía no me he demorado las 5 horas detallándole cada poro al dibujo que estoy haciendo. Y apenas estoy haciendo el boceto, entre yo más pronto corrija esos errores de forma general es más fácil. Entonces, ten en cuenta estas medidas sirve, o sea, obvio si uno hace desnudos, pero para entrenar el ojo, para entrenar un poco la cabeza y decir, esto es más o menos así, porque lo ideal es ni siquiera hacer tantas estructuras o tantas medidas, de hecho. Uno las sabe y las aprende. Por ejemplo, yo no me pongo a coger cabeza por cabeza. De pronto la estructura que les mostré antes sí la hago, pero... Y no, nunca lo he hecho, pero sí es algo que me ayuda ya cuando yo lo tengo a decir, no, esto está como, tiene las piernas de pronto muy cortas y ya más o menos, como ya lo tengo más o menos interiorizado, como que comienzo a ojo a medir y decir, no, esto está muy largo, esto está muy corto. Entonces funciona mucho es más para, como para ese tipo de cosas.
Nada, es que aprendernos a rajatabla. No, es que me, la cuarta cabeza va a la entrepierna y esto va acá y ta, 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 ta. No, más que para eso no. Es más, eh, ¿cómo lo podemos aplicar mientras dibujamos? ¿Cómo podemos eh, interiorizar eso y poder más o menos ya poder cuadrar las cosas sin que nos tome hacer 8 medidas o hacer 8000 estructuras? Entonces, bueno, aquí yo les voy, yo les voy a estructurar desde este principio 2 imágenes. Sería esta que es la 1 y esta que es la 2. Elegí estos 2 personas porque me gusta cuando, o sea, esto ya es más como opinión personal. O sea, si son cuerpos, me gusta cuando sostienen cosas o agarran porque les da como una dinámica más que el cuerpo en sí, no sé, posando. Entonces me gusta que, por ejemplo, en este caso, este hombre está recargado en un tronco y en este caso ella en un, como en un cubito. Y pues tiene la espada. Y también las 2 figuras, si se fijan, pues son muy atléticas, por lo que les decía, me sirve también para estudiar los músculos, independientemente como, ahí sí, pues es la referencia que uno guste, que uno le llame la atención. Entonces, en este caso les voy a estructurar estas 2 referencias, más o menos como yo lo hago. Y pues voy a hacer así como todo el dibujo. Y cómo justamente puedo yo aplicar todas estas cosas, desde que si el músculo aquí, el tendón allá, para hacer estas referencias. Claro, no las voy a hacer perfectas, quizás me queden un par de cosas chuecas, pero pues también son como ejercicios un poco rápidos hasta para mí. También es una forma de yo misma, hasta practicar si yo quisiera. Eso es lo mismo. Vamos a usarnos este. Y ahí está bien. Entonces, por ejemplo, tenemos la imagen de referencia, la voy a hacer aquí al ladito. Primero tenemos la cabeza. Listo, cabeza 1 que es de este tamaño. Y está viendo hacia la izquierda. Entonces el eje de la cabeza va a ir acá y es como el ejercicio donde decía que metían la cabecita en un cubo. Listo. Aquí tendríamos lo que serían los hombros. Y tenemos ya los hombros. Hombro 1, hombro 2. Aquí tenemos por ejemplo, en este caso está un poquito inclinado, entonces el eje en general de la espina dorsal hace esto. Entonces yo lo marco. Aquí ya tenemos las costillas. Y aquí tenemos la pelvis. Y aquí ya estructuramos la pierna. Pierna, rodilla. Rodilla y acá. Pierna, pantorrilla y aquí el piecito. Y lo mismo, aquí iría la cabeza 1, aquí iría más o menos 2, 3, 4. Pero en este caso, reitero, esto de las cabezas no está necesario hacerlas. Pero bueno, aquí tengo duda de la pierna, digo, la pierna, esta no estoy, las piernas no sé si me quedaron de pronto muy cortas. Entonces ahí ya comienzo a mirar más o menos. 1, 2, pero en este caso me quedó un poquito corta. Y creo que acá también. Entonces, más de pronto es para hacer correcciones y cosas de dudas si uno ya la tiene de pronto en la mente. Listo, entonces va más o menos así. Y lo mismo el brazo. Brazo acá, codito. Y brazo. Y bueno, acá va la manita. Hombro. Y acá va el otro. Listo, esto sería toda mi estructura. Y aquí voy a hacer esta estructura como de los brazos que me gusta hacer. Me parece muy práctico. Y aquí ya como que entra un poco al detalle. Tampoco me voy a enfocar mucho como en la cara. Solo voy a hacer como la cara en general. Acá, aquí iría la barba, la frente, la oreja. No me voy a enfocar mucho en los rasgos, solo voy a hacer como una cabeza en general, más o menos en el ángulo que lo tiene en este caso el sujeto. Chan, aquí iría el pelo,
Bueno, aquí va que si tiene barba o tal cosa. Bueno, la cara hasta ahí la voy a dejar, no le haré más cosas. Y ahí ya comenzamos con la estructura. Entonces tenemos primero el trapecio, que está saliendo de este costado de la cara. Segundo el hombro, el bíceps, el tríceps. Aquí ya tenemos el pectoral, acá atrás. Y como esta es la mitad y el eje central ya me marca lo que es el centro acá y el centro del abdomen, me voy a guiar esta línea que hice como especie de columna vertebral. Y aquí lo mismo. Acá irían las clavículas, el hombro, el... Pero aquí me quedó un poco corto, entonces lo voy a alargar un tricito. Porque esto también es una cuestión más que de si sabes dibujar es saber ver. Yo también veo cosas todo el tiempo que acabo de hacer y digo, eso está chueco, eso está torcido, eso no está bien. También es un poco entrenar a los ojos para tratar de hacer las estructuras lo mejor posibles. Lo mismo, aquí irían pues los abdominales, esto, aquí va la mano, aquí tiene como, mm, aquí va los calzoncillos y aquí terminamos acá. Entonces va el codo, que se fijan es como en punta, el antebrazo, la manita, bueno y aquí iría ya el bate, creo que es un bate. Aquí ya le voy corrigiendo cosas. Esto me quedó aquí como muy cerrado. Y las piernas, lo mismo. O sea, en este caso un sujeto musculoso, entonces voy a marcar los cuádriceps, los tiene marcados. Aquí un poco los abductores, la rodilla, la pantorrilla. Y bueno, ya aquí iría el pie. Y la otra pierna. Parte de abajo, acá la rodilla, eh, la pantorrilla, el pie y bueno, aquí el tronquito o lo que sea. Por ejemplo, errores que estoy viendo, que yo hice porque son errores que cometo también porque pues es un dibujo que estoy haciendo muy como a las carreras un poco. Si se fijan acá, me quedó muy angosto de hombros. Si se fijan, es una estructura un poco más ancha. Entonces voy a corregirlo. Normal que después es válido equivocarse. El problema es cuando me di cuenta del error, cuando ya tiene 5 capas de óleo encima y ya no hay mucho que pueda hacer. O cambiarlo resulta muy complicado. Entonces es justamente eso. Si yo ya tengo 5 capas de óleo y resulta que vi que está chueco, cambiarlo es cambiar cosas por ese estilo, es muy complicado. Entonces, cuando estoy haciendo los bocetos, es que también si hacen bocetos, corrijan, si están haciendo un boceto de pronto algo más elaborado, corríjala las veces que sean. O sea, así te demoren más haciendo bocetos que dibujando. Y más o menos así. Si se fijan, lo anché un poquito y ya es un poquito más parecido. Pero pues ya errores y cosas que pasan sobre la marcha. También aquí esto es un poquito más salido. Que justamente, si ven, ya coge un poco más de cuerpo. Como lo tenía antes, inclusive lo había como aflacado un poquito. También el brazo aquí está un poco corto. No, o sea, es muy mínimo, pero uno se da cuenta. Entonces, vamos a alargar aquí. Esto no es acá. Listo. Bueno, no me pondré a detallarle aquí mucho la manta.
Tras. Bueno, le voy a rellenar aquí un poquito el pelo. Y ya con eso ya queda. O sea, reitero, y si realmente fuera como un retrato o algo más específico, pues lo haría de pronto con más detalles y lo modificaría. Hay cosas que a ojo yo veo y digo, está un poco torcida, por ejemplo, la pierna. Si se fijan, la pierna aquí hace esto. La mía le falta un poco de curvatura. Entonces, la sacaría un poquito de acá y en general movería todo esto, como algo así. Si fijan que así de por sí el sujeto se ve más o en equilibrio, o sea, también es eso. Como tenía la pierna antes, si hablamos de manera anatómica, si yo me recargo en esa pierna y tengo la otra sobrepuesta, estaría muy inestable. De por sí haberla enderezado le da mucha estabilidad al dibujo, porque como la tenía antes estaba un poco torcida. Entonces, también han visto que uno hace de pronto dibujos y quedan casi en el aire. Uno no le hace ni fondo ni nada. Entonces hago un dibujo en un fondo blanco y por más que le haga sombras en el piso o algo, el sujeto parece que está volando, parece levitando, porque no, los pies o de pronto como lo tengo estructurado, se ve como si estuviera flotando en el aire. Y más que hacerle un fondo elaborado, ponerle cosas donde esté parado, es dar la percepción de que la planta del pie está estabilizada. Estoy yo puesta en un lugar. Por ejemplo, aquí, solo cambiarle eso ya me hace sentir que mi sujeto está mejor parado en el suelo. La pierna la voy a alargar un poquito. Sí, más o menos. Pero eso, aunque le corregí, siento que las piernas todavía me quedaron un poco cortas. Por eso que les digo, si tampoco le saben muy bien a la proporción, es preferible que las piernas queden de pronto muy largas a que queden muy cortas. Si quedan muy largas, ahí se puede como disimular, pero si queda con las piernas muy cortas y tiende a verse muy largas. También un consejo que les doy, si de pronto están haciendo un cuerpo, un dibujo, algo, y no saben bien si las piernas de pronto, porque uno a veces se confunde mucho, uno puede ver y ver y como que las cosas no acaban de cuajar en la cabeza de uno. Preferiblemente háganle las piernas muy largas, preferiblemente que tú digas de pronto me quedaron muy largas a que me quedaron muy cortas. Se fijan, se las agrandé un poquito y ya se ve un poco mejor, ya me gusta más, de hecho. El tronco, de hecho, también debería hacerlo un poco más grande. Más o menos por acá. Pero aquí también, error anatómico. Tiene la pierna estirada. O sea, estuvo un poco más del frente. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo la planta del pie, tengo esto estirado, la pantorrilla se estira. O sea que, si yo antes tenía una pantorrilla así, entonces esta es mi pantorrilla y este es mi pie. Y yo estiro, entonces supongamos que tengo el pie así y la pierna hacia adelante. Al estirarse este músculo se disminuye. Entonces, si se fijan, aquí no tiene tanta, pero es un sujeto que tiene pantorrillas grandes, pero es más porque tiene la pierna estirada. Son pequeñas correcciones anatómicas, nada que puede hacer la diferencia. Listo. No, yo creo que ya dejarlo más o menos así. Y es justo eso, le corregí un montón de cosas. Uno no hace las cosas perfecto a la primera y un boceto es justamente para yo equivocarme y hacerle cambios, yo equivocarme y hacerle cambios. Pero tener ciertos principios anatómicos te ayuda a decir, esto está chueco, esto está torcido, esta pierna está muy largo, esto está muy grueso y poder ir corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Más que hacer las cosas a la primera, porque el arte nunca ha sido fácil y nunca ha sido rápido, te ayudas también como a hacer ese tipo de cosas. Aunque depende, los mejores dibujantes de hecho de anatomía ya lo hacen así, no hacen ni estructura, de una comienzan a manualizada y ta. Pero es justamente porque ya tiene esa medida tan exacta y tan buena como concepción que no le corrigen cosas, solo
empiezan a tirar líneas y ya les quedan. Pero eso ya es gente demasiado, demasiado pro. Y pues, de segundas tenemos esta chica. Y acá, lo mismo. Tenemos la cabeza y el eje, pues lo hace esto. Entonces voy a guiarme más o menos así. Los hombros, la línea de los hombros va más o menos acá. Hombro uno y hombro 2. Aquí van los senos. Que los senos están arriba porque está en un ángulo en la fotografía en sí, un poquito abajo. Eso hace que se vea un poquito en perspectiva. No es mucho, pero sí un poquito. Las costillas y la pelvis. Listo. Y aquí el brazo. Y acá el otro. Ay, no me cabe. Bueno, ahorita lo cuadro bien. Y lo mismo las piernas. Entonces, va, va, acaba una, va la rodilla. Que si fijan, esta pierna va un poquito metida. Hace un poquito de esta curvita. Entonces vamos a tratar de seguir ese eje. Aquí va el piecito. No, de hecho la pierna quedó muy corta. Vamos a alargarla un poquito. Aquí iría el piecito. Y acá iría el otro. La pantorrilla. Por ejemplo, este caso también es similar, como tiene el pie. Ya tiene el pie, ambos los tienen punta. Eso hace que los músculos se tensionen. En este caso la pantorrilla. Y aquí tenemos el otro pie. Y aquí tenemos el cuadrito. Y la manita. Entonces, vamos a mover un poquito. Por ahí. Bueno, aquí voy a terminar el brazo. Pero el brazo, si se fijan, hace también un poquito esta curva. Entonces, estoy tratando también que sea un poquito curva. Y va la manita con la espada. Listo. Ya la estructura queda así. Y ya ahí comenzamos un poco a rellenar. Entonces, aquí va la cabeza. Que como estoy ya más chiquita, no le voy a tampoco a detallar mucho. Entonces, aquí irían más o menos los ojos, la nariz. No me voy a centrar en muchos detalles de la cara en sí. Y bueno, aquí tiene una trencita. El cuello, los trapecios, las clavículas, el brazo, que como dije, pues este caso también es una figura muy atlética, con músculos definida, entonces se los voy a hacer también. El antebrazo, la espalda, la cadera, el pecho, bueno, en este caso tiene como un top o, o algo ahí puesto. El ombligo, aquí también, bueno, la ropa interior normal, el femoral, la rodilla y también aquí tiene marcado el músculo. Entonces todo este músculo acá que sobresale, los cuádriceps. Acá la pantorrilla también la tiene marcada. Y ya que hago el pie. Bueno, por acá me queda un poco delgado de la rodilla. Entonces voy a cruzarlo un tricitito. También aquí la pantorrilla, el talón, el pie. Listo. Y bueno, aquí ya iría la mano.
acá y más o menos así. Ahí el otro brazo. Listo. El brazo con la mano. Y ahí pues la espada. Me faltó acá. Bueno, la trenza no me va a ver muy bien, pero igual. Aquí iría más o menos el trapecio y el cuello. Y ya, por ejemplo, esta no le tengo que corregir tantas cosas, porque desde el inicio le estuve corrigiendo las piernas. Por ejemplo, el otro, sí tuve que al final corregirle las piernas, porque al final fue que dije, están muy cortas. Aquí desde el inicio se las hice y ya me salió como relativamente más fácil. Y ya creo que más o menos quedó así. Aquí me falta un poquito caderas. Como que igual hay cositas que corregirle, pero en general, pues también. O sea, se ve proporcional, se ve armónica, que es lo importante. Porque son solo prácticas también. Si es justamente un retrato específico, si me toca tratar de que lo más fiel. O justamente, si ya es de pronto algo que se me complica mucho, pues uno usa ya cuadrículas o ya justo, de hecho al inicio yo, por ejemplo, solía medir. Yo cogía una regla y hacía como que hacía las medidas. em, no calcaba, pero trataba de sacar como las medidas de que fuera lo más fiel posible. Y me demoraba muchísimo, muchísimo modificándole por 1 milímetro. Pero pues funciona, pero claramente no es la mejor manera. Porque ya si tú sabes anatomía y sabes proporción, a ojo lo puedes sacar mucho, mucho más rápido. Por ejemplo, este caso. Bueno, voy a hacerle aquí el cubito este. Y listo, más o menos así. Entonces, por ejemplo, esa sería la manera de estructurar. O sea, ya yo con saber más o menos los músculos, ya es más fácil. Igual todo es cuestión de práctica. O sea, lograr hacer cosas como rápidas, también es cuestión de practicar y practicar y practicar. Pero tú sabiendo ciertas bases o ciertos tips o ya ciertas medidas, te hace uno que el proceso sea más rápido. Entonces, si a ti antes te iba a costar 1 año estructurar tal cosa, ahora de pronto te cueste menos. Igual, o sea, digo que la mitad del proceso es practicar muchísimo, pronto la otra mitad es justamente estudiar este tipo de cosas, que pueden parecer muy tontas quizás o muy absurdas, pero hace que los procesos sean más rápido. Porque también pasa mucho que cuando a uno no le sale algo rápido o te demoras mucho en producir cierto resultado, uno se frustra. O bueno, también depende, porque mucha gente toma esto como hobby y es algo como relajante, pero pues en mi caso, o los que nos dedicamos decía a las artes, puede ser muy feo decir dibujo igual que como hace 3 meses y llevo practicando y simplemente no me sale y no me sale y no me sale. Bueno, aunque eso pasa con muchas cosas en la vida, que uno se frustra y las cosas no le salen rápido. Pero hay cosas que pueden hacer que los procesos sean más fáciles, que saber ciertas cosas que son más objetivas. Porque siento que por un lado está practicar y que tú mejores. Entonces el mejorar es algo más de tu práctica constante. Y dos, son justamente cosas más objetivas que tú puedes aprender. Tú puedes leer libros de anatomía, puedes buscar videos, tips, etcétera. Y eso te ayuda a que combinando dos cosas mejores mucho más rápido. Y en general los resultados te sean mucho más rápido. Por lo que digo, que tú, si tú pintas al óleo, hacer el boceto te demore la mitad del tiempo. O a veces, o bueno, hay muchos que ya ni hacen bocetos, entonces ya saben pintar y como que parten de hacer algunas líneas guía y ya echan pintura. Y van haciendo literal, como que van bocetando a la par que van pintando. Pero eso ya es, bueno, yo lo hago a veces, pero pues es más como eso. Hasta que alguna duda.
en particular. Bueno, no hay un ejercicio, es que no hay ejercicios específicos porque también lo que digo es que depende. Y pues sería que practicaran esto. O sea, busquen un referente que les guste, porque siento que no los... Por ejemplo, yo busqué aquí dos que me gustaron. Busquen un referente de un cuerpo. No en una posición súper dinámica, porque siento que eso ya es como más complicado de hacer. Una posición como con cierta tensión muscular de pronto. Y lo hagan, pero no se pongan como a hacer que si el brazo, que si la cara, no. Traten de hacerlo desde la estructura, pensándose en la anatomía. No solo hacerlo como por hacer la réplica de la representación, sino realmente estudiando la anatomía, realmente diciendo, claro, si ella tiene esto, yo hago un sujeto que está levantando una bolsa y como la levanta, se le marca el tendón acá, se le marcan aquí los músculos. Entonces, hacerlo pensándonos eso. Entonces, busquen de pronto referencias de hombres y de mujeres y traten que justamente tengan cierta tensión. Inclusive a veces ayudan también un poco las luces, pero eso ya es una cuestión como de fotografía. Estén de pronto en cierta tensión, acuclillados, que a ti te haga pensar, claro, estructuralmente, cómo es que está moviéndose, cómo es que está funcionando esto. Y eso ayuda más a que yo lo pueda representar. O sea, yo podría coger a esta chica y decir, no, voy a hacer aquí la cara y me pongo a hacer aquí el brazo, meramente copiando lo que veo. Pero pues a mí me enriquece más y como alguien que practica dibujo anatómico, justamente pensarme, aquí va la costilla, un poco diseccionar, diseccionar la referencia. Aquí va la costilla, aquí va la columna, aquí está la pelvis, aquí está este músculo. Si ella tiene el pie así en esa posición, se le tensiona la pantorrilla. Entonces, este músculo sobresale más, este sobresale menos, eh, tiene la pierna tensionada, no sé cómo. Eso funciona más que solo hacerlo por representar. Porque justamente, y es más, si yo practico mucho esto y luego quiero hacer algo solo por representarlo, me va a salir más fácil. Porque es lo que digo, a veces cometemos 80 errores y nos damos cuenta cuando ya vamos a terminar. Entonces es saber ver. O reitero también, uno muchas veces dibuja algo y no sabe qué tiene mal, pero algo no le cuadra, algo está raro, algo no me gusta. Y muchas veces, o sea, yo lo he visto mucho y me pasaba también. Es cuestión de proporción. Como que tú dices, y algo raro, hay algo que no me cuadra, que no me cuadra, que no me cuadra. Y te das cuenta ya cuando le hiciste hasta el último detalle y te demoraste 4 horas. Entonces, pues ese sería un poco como el ejercicio, justamente practicar, pero desde las estructuras y pensándonos la posición, cómo está puesta las, eh, las partes internas, los músculos, los, los huesos. Y lo de las cabezas pasan mucho por dudas. Si yo digo esto está muy largo, esto está muy corto, puedo pensarme ese ejercicio para ir corrigiendo ese tipo de cosas. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, inquietud. No, bueno, si no hay, eso sería por hoy, creo. Mm, pues sería practiquen, practiquen, porque pues yo les puedo poner una pistola en la cabeza y obligarlos a que lo hagan. Pero, por ejemplo, pues en mi caso, yo cuando veía clases, pues claramente tenía una nota que me obligaba a practicar cosas, pero acaban de mandar la encuesta de satisfacción para que la llenen por fin. Y los que no llenaron la asistencia también que la llenen. Entonces sería eso que practiquen, o sea, en un tiempo libre, o sea, ejercicios que tampoco se demoren mucho, porque tampoco siento que sean ejercicios muy tardados. Entonces, eso sería. La siguiente clase vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Ah, cómo hacer manos y pies, que esas son difíciles, pero
sí se puede. Entonces, creo que por hoy sería eso. Porfa, practiquen si tienen el tiempo. O sea, normalmente uno tiene una bitácora, un esfero, no importa. Pero lo que digo, traten de pensárselo desde la estructura y también que desde la estructura quede bien. O sea, es casi como el boceto del boceto. Es como las primeras líneas que yo haga van a determinar todo el futuro de lo que yo esté haciendo. Entonces, piénsense mucho en las estructuras y los músculos más que la figura en sí. Sería como lo único que les aconsejaría y por fin practiquen. Y si practican algo, también mándenlo al grupo si quieren. Eso sería todo. Entonces, chao, se cuidan, que descansen, que tengan linda semana, linda tarde y lindo día.